del robo de ganado. Cuando derrota al cacique Railev, lo encuentra con 100.000 cabezas de ganado. 100.000 vacas se había robado Railev en los malones. 100.000 es inimaginable. 100.000 vacas se Es había una robado. locura, sí. Eso llevaban y lo vendían en Chile. A mí el número me impactó. Sí, sí, una locura, nunca una vi locura. 100.000 vacas y tampoco me las imagino. No, imaginártela te da. El tamaño de un mar de vacas que ocupa. Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. En mi canal voy a estar hablando de historia e interés general. Si te gustan mis videos, te pido me apoyes con un me gusta, compartiendo en las redes y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. Corazones. Estamos en la radio, son las 20:04 en todo el país y ya estamos para hablar de otro poquito más de historia. No estuvimos el martes hablando de historia, pero sí estamos hoy jueves. Ya los que están en el Facebook lo están viendo. Está con nosotros Ezequiel Núñez Corniglia. Hola Eze, ¿cómo estás? Hola Waldo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, muy bien. Hoy se viene un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy interesante, muy interesante, por lo menos a mí siempre me gustó. Hoy vamos a hablar de la historia de varios caciques aborígenes argentinos que anduvieron acá por Argentina, con historias muy interesantes, muy entrelazada con otros programas que hemos tenido. Vas a ver ahora la historia de cada uno. Varios se van entrelazando con otros personajes que hemos visto, otras situaciones que hemos visto en otros programas. Bueno, muy bien. Así que se van a entrelazar con otro, hay que prestar atención ahí, ¿eh? Sí, igual yo voy diciendo porque son situaciones en las que tuvieron que ver, o se pelearon, o fueron amigos con otros personajes. Bueno, podemos empezar primero por María la Grande. María la Grande, así la llamaban. En realidad, en su tribu, que eran los tehuelches, más precisamente Aonikenk. Aonikenk es el nombre original de los tehuelches. Tehuelches es como los mapuches llamaban a los Aonikenk. Bueno, ella era... nació en 1780 aproximadamente en la Patagonia, y la llamaban María la Grande. La bautizó Luis Bernet. Luis Bernet lo vimos en el programa del Gaucho Rivero, sí, que fue el primer y único gobernador de las Islas Malvinas para Argentina. Él la conoció y le puso la Grande en honor a, porque era leía mucho sobre Catalina II de Rusia, que le decía Catalina la Grande, y bueno, y le pareció que ella, como era la emperatriz de la Patagonia, porque realmente dominaba toda la Patagonia, todo lo que hoy conocemos de la Patagonia, desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, lo dominaba esta mujer María. Ella se convirtió al catolicismo, llamativo, y el nombre de María se le dio también porque ella tenía aretes y prendedores de la Virgen María. Ajá. Bueno, viste que se van mezclando las culturas y esta gente, los aborígenes, fueron tomando el catolicismo obviamente, hubo emisarios, ¿cómo se llama? La gente que va, evangelizadores, que van a las tribus, los hablan y demás, y bueno, mucha gente se fue yendo para el lado del catolicismo. Sí. Entre ellos María. Bueno, María también fue conocida por Weddell, un explorador británico que andaba ahí navegando y la conoció. Ella sabía castellano, hablaba castellano, era una mujer muy culta. Era alta, bella, la describe Fitzroy después, que ahora lo vamos a ver. Era alta, la describe como bella, muy inteligente, y todos los que estaban bajo su mandato la obedecían sin ponerle ningún pero.
Fitzroy es quien la describe, quien hace la única descripción física de ella, es también el del Gaucho Rivero, que comandaba la goleta donde lo apresan el Gaucho Rivero, que el Gaucho Rivero se termina encontrando con Darwin ahí. Claro. Bueno, resulta que Darwin también se encuentra con María la Grande ahí en la segunda expedición de Fitzroy, que es esta, y le dice Santa María. Le empieza a decir Santa María por esto de los aretes y porque ella misma oficiaba las ceremonias religiosas de su pueblo en la que combinaba el catolicismo con la religión propia de los tehuelches, ¿viste? Hacía como una mezcolanza ahí. Luis Bernet, para congraciarla con el Estado argentino de ese momento, la lleva a las Islas Malvinas, la hace cena con ellos y todo y demás, para iniciar lo que eran tratados comerciales con los tehuelches y eso. Ellas se dedican principalmente a comerciar, era muy pacífica, sí se defendía de ataques propias del Estado argentino en ese momento, o de los mapuches que venían del lado de lo que hoy es Chile. Y bueno, muere de anciana, y cuando muere en toda la Patagonia se encienden hogueras para ella, para su alma, para despedirla. Esta es la historia de Catalina la Grande. Me sorprendió que primero que una mujer comande en ese momento, claro, a tanta gente, que en realidad no era tanta gente, porque los tehuelches eran muy acotados en número en aquella época, pero eran un territorio inmenso. Fíjate que toda la Patagonia dominaba. El siguiente que vamos a ver en la lista es Casimiro Biguá. Casimiro Biguá, mirá. Casimiro Biguá. Le decían Biguá en realidad porque él había medio apadrinado un francés cuando él era chico de una estancia, y el francés de la estancia, el apellido era Bibois. Era Bibois, se escribe en francés, bueno, se pronunciaba Bibois y bueno, terminó quedando Biguá. Era casi, mucho más sencillo. Claro, el apellido que había adoptado era Fourmatin. También apellido de origen francés. Bueno, nació en Carmen de Patagones en 1819. También tehuelche, o auniquenc más precisamente. Y también él es quien toma el mando una vez muere María la Grande. Claro. Él queda al mando de todos los tehuelches. Seguía dominando el mismo territorio y se dedica al comercio entre Argentina y Chile, y con su territorio. Su estrategia era llevarse bien con los dos estados en aquel momento, y resulta que lo terminan por ejemplo, nombrando coronel del ejército en Chile y en Argentina. Claro. O sea, tenía los dos lados lo querían para ellos, ¿viste? En ese momento que la Patagonia se tironeaban. Claro, la Patagonia estaban en disputa, no tenía un dueño fijo, todavía no se había dado la conquista del desierto, y bueno, él aprovechaba la situación. En 1865 tiene una reunión con Mitre, que es cuando lo nombran teniente coronel del ejército argentino, y él acá a cambio sería reconoce la soberanía argentina sobre la Patagonia e incluso el sur de Chile como argentino, que eran sus dominios, o sea, lo que eran sus dominios, él lo reconoce como argentino después, a través de este tratado de entendimiento que tiene con el gobierno en aquel momento de Mitre, del Estado argentino. Se nacionaliza argentino, jura la bandera y demás. Defendió la... Completo. Sí, completo. Sí, se hizo argentino, vamos a decir, Biguá. Defendió la Patagonia de los ataques de Calfucurá, que ahora lo vamos a ver. Ceferino. No, ese es Namuncurá. ¿Viste? No, suenan parecidos. Bueno, ahora vamos a ver por qué suenan parecidos. Calfucurá, que ahora vamos a ver, es uno de los personajes más importantes de esto. Claro. Y se murió Biguá por problemas con el alcoholismo. Mira. Tenía serios problemas con el alcoholismo, Casimiro, y bueno, lo llevaron a la muerte.
ese fue el final del amigo Casimiro. Después de eso, bueno, poco tiempo después sucedió, él muere en 1874, en lo que hoy es Chile, en San Ignacio, un lugar que se llama San Ignacio en Chile, y poquito tiempo después de la conquista del desierto y sus territorios quedan todos bajo la órbita argentina. Porque él ya lo había reconocido, igual que era. Claro, sí, sí. Había dicho. Ahí murió Biguá. Ahí se terminó. Ahí se terminó Biguá. Después podemos hablar de la dinastía. Hay varias dinastías de aborígenes, porque obviamente es un gran líder cuando moría tomaba el poder de la tribu o de la confederación de tribus, claro. Su hijo. Tenemos la dinastía de los Catriel. Los Catriel. Los Catriel, había escuchado mucho del cacique Catriel. Sí, sí. Resulta que son varios. Está Catriel el Viejo. Catriel significa cara cortada. Se ve que, viste, esto nos remite, por eso te dije, esto va a ser muy a los programas anteriores. Esto nos remite al programa de los apellidos. Claro. Bueno, acá él viene por ese lado. Claro. Cara cortada significa Catriel. Este es Catriel el Viejo, que bueno, fue cacique durante la campaña de Rosas, era de los llamados indios amigos. Era quien de los indios que estaban no sé si bajo el Estado argentino, pero sí ayudaban a las campañas contra otras tribus. Sido muy amigo de Rosas. Y bueno, muere en 1848, después de varias campañas, además muere de viejo Catriel. Después le sucede Catriel el Joven. Claro, el viejo y el viejo y el joven. Y el joven. Catriel el Joven, hijo del viejo. No tuvo una vida muy afortunada. No, muy tranquila. Muy importante. Bueno. Las cosas que haya hecho. Así que bueno. Pasó casi desapercibido. Lo sucede Cipriano Catriel, claro. Sería el tercer Catriel, que defendió 25 de mayo, las ciudades de 25 de mayo, 9 de julio y General Alvear. Por acá cerca. Estaban todos por acá cerca los Catriel. Sí. Fíjate vos la cercanía de los ataques de Calfucurá. Ajá. Calfucurá era muy bravo, ahora vamos a ver, ya vamos a llegar a Calfucurá. Mientras la guerra del Paraguay, porque Calfucurá aprovechó a atacar mientras el Estado argentino estaba involucrado en la guerra en Paraguay, en la guerra de Triple Alianza. Aprovechó la debilidad y fue cuando hizo la mayor cantidad de sus ataques, de sus malones. Claro. Calfucurá. Sí. Después a Cipriano lo sucede Juan José Catriel. Juan José Catriel, que era hermano de Cipriano, no era el hijo. Ajá. Era hermano de Cipriano. Él llega a un tratado con Alcina, el famoso Alcina, que luego rompe. Invadió junto a Namuncurá. Que ahora vamos a ver quién es Namuncurá. Ahí apareció. Invadió las ciudades de Tres Arroyos, Tandil, Azul y varias más. Mira, ¿para qué lado? Claro. Yo digo para qué lado como si lo estuvieran viendo. Sí. Para el sudoeste. Sudoeste, creo que una cosa así. Sí. Bueno, a raíz de estas propias invasiones, es que Alcina decide hacer la famosa zanja de Alcina. La zanja de Alcina. Claro. Suena bastante gracioso. Sí, suena muy gracioso. Es una línea de fortines y fosas que se hicieron a lo largo de la provincia para evitar si tenés, si no importa, pero ¿qué cruza la zanja de Alcina? No, cruzaba todo lo que en ese momento comprendía la provincia de Buenos Aires, que en el mapa de hoy es el último tercio, apuntando en abanico para la Pampa. Para la Pampa. Claro, es el último tercio. Peguajó. Si dividís en tres partes, el tercio que comprende la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y todo hasta acá, más o menos, hasta Bragado, un poquito más para el lado del 25 de mayo, hasta ahí llegaba la provincia de Buenos Aires. Claro. Un poco más allá se empezó a hacer el tema de la zanja del Alcina y demás. Claro. Son muchas fortificaciones y fosas para evitar esto. Claro.
Claro, no era una zanja. No era una zanja sola que. Claro, no hubo una máquina tampoco cruzaba. trabajando. Claro, no. Claro, cuando dice zanja piensa que hubo una retroexcavadora. Claro, no. Eran líneas de foso que de varios kilómetros y demás, pero cortado, no era todo una sola cosa. Claro, sí. Bueno, en 1878, durante la campaña de Roca, es capturado y lo mandan a la isla Martín García y sufrió el destino de la mayoría que fueron ahí a la isla Martín García. Falleció por necesidades y por el encierro mismo. Sí. Bueno, así termina la dinastía de los Catriel. Tengo una curiosidad de ahí entre medio. Encontré que un tal Juan Huarpe de Angaco. Ah, qué lindo nombre. Así, facilito. Sí. Esto en realidad es antes de la independencia argentina, pero me llamó mucho la atención su historia. Juan Huarpe de Angaco nace en Angaco. Claro. Nos volvemos otra vez al programa de los apellidos. Sí. Era fue muy pacífico con los españoles. De hecho, se bautizó y todo, por cual consigue su nombre. Se le dan ese nombre de Juan Huarpe de Angaco. Y es el único nativo, o sea, cacique por lo menos, que recibe por parte del emperador de España, del rey de España en ese momento, Felipe II, el título de Don. En aquel momento era un título nobiliario, seminobiliario, en realidad era... ¿Qué es? Señor. Ajá. Significa señor de Angaco, que recibió el título por parte del emperador de España en ese momento como el señor de Angaco. Títulos que se le daban a españoles. Claro. Bueno, lo recibió siendo un cacique. No se usa tanto el don hoy. No, pero bueno, hoy viste que se usa más simple, viste, como que don, porque alguien que es mayor. Sí, pero hoy le dicen señor. Hoy sí, señor, muchas cosas. En ese momento era como una especie de título. Claro, una forma de llamar a alguien que tenía cierto rango, cierto estatus. Bueno, ese era cortito, pero me llamó la atención. Está bien. Entonces lo quería comentar. El siguiente, podemos hablar de... Porque acá estoy pasando acá en la lista la dinastía de los Calfucurá y Namucurá. El siguiente es Mariano Rosas. Mariano Rosas. Sí, un nombre re de indio, ¿no? Re origen, Mariano Rosas se llamaba. No, que en realidad se llamaba Panquitrus War. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Tiene otro color. Ahora vas a ver por qué se llamaba Mariano Rosas, este hombre, que nace en 1825 en la ciudad de La Pampa. Era un indio ranquel. A los 9 años, él estando en un malón, que son estas invasiones que hacían los aborígenes a poblaciones huincas le decían los aborígenes a los criollos, a la gente argentina en ese momento, le decían huincas. Y quedó cautivo, y invaden con el malón la provincia de Santa Fe. Queda cautivo de Rosas. No me digas. De Juan Manuel de Rosas. No. Quien derrota al malón con sus militares y demás, y varios quedan cautivos, entre ellos este Panquitrus War, y Rosas lo hace bautizar y lo apadrina. Por eso le pone el apellido. Era Mariano porque lo bautizó en el catolicismo, entonces le puso un nombre católico, y Rosas porque lo apadrinó. Quedó siendo ahijado de Juan Manuel de Rosas. De don Juan Manuel, mirá. Sí. Bueno, después de unos años de estar ahí con Rosas, porque a los 9 años lo llegó, casi que lo cría. Rosas ahí le enseñan a hacer muchas cosas, le enseñan lenguaje, le enseñan un montón de cosas. Y después de un par de años, él se escapa junto con otros de su tribu y vuelven a su tribu. Se escapa, pero no por el deseo de ellos volver a su tierra, a su lugar, claro, no por tener nada en contra. Sí. Ahora vamos a ver. De hecho, todo lo contrario. Era muy agradecido a Rosas. Se escapa y llega a su tribu y lo hacen cacique. Por todo esto que había tenido, todo lo que sabía él, todas las conexiones, aparte que él tenía con Rosas y demás, lo hacen cacique, y Rosas le hace mandar un regalo de que contaban, por ejemplo, 200 yeguas, 50 vacas y infinidad de suministros, a modo de regalo, Rosas, a este aborigen que apadrinó. Bueno, en 1858 nosotros se hace
cacique de su tribu, sino cacique de todos los ranqueles. De todas las tribus ranqueles, él termina siendo el cacique. Se definía él mismo como argentino y federal. Ah, mira. El amigo Panquitrus. Bueno, acogió después, cuando se escapaba la gente del Chacho Peñalosa y de Santos Guayama. Sí. Eso, bueno, Santos Guayama lo vimos en el de los bandidos. Sí, sí, sí. Bueno, se refugiaban en lo de Panquitrus. Ah, mira en lo vos. de Mariano Rosas, en las tribus de Mariano Rosas. Así vamos a estar todo el tiempo cruzando con otros programas. En 1870 recibe la visita de Lucio Mansilla, sobrino de Rosas, que es un personaje maravilloso, algún día la tenemos que ver. A raíz de esto, Lucio Mansilla está un tiempo con los ranqueles y escribe su famoso libro Excursión a los indios ranqueles, que es a través del cual se conocen muchísimas costumbres de estas poblaciones. Panquitrus o Mariano Rosas muere de viruela. Poco después se da la conquista del desierto y los reparten a la población de él, la reparten entre la isla Martín García y las Islas Malvinas. Mandan a parte de la población de él a las Islas Malvinas. Muchos historiadores han recopilado que los que se rebelan junto al gaucho Rivero contra los ingleses en la invasión de las Islas Malvinas son una parte de los ranqueles de Mariano Rosas. Mirá vos. Entonces vos fijate cómo se va cruzando todo. Sí, 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 sí. Esto es, para mí que me gusta la historia, es alucinante. Sí, claro, eso te iba a decir. Es alucinante. Justo esa época se dieron tantas cosas tan cruzadas. Es una vuelta de la historia es una tremenda. Vuelta de la historia muy apasionante. Sí, para sí. mí es apasionante. Sí. Muere de viruela él y a su población le pasa esto, que han vagado incluso hasta Inglaterra, han llegado, calculo, porque al gaucho Rivero, viste que lo mandan, habíamos visto que lo mandaron hasta Inglaterra a enjuiciarlo, junto con los que se habían rebelado con él. Así que se conocieron las Islas Malvinas, se conocieron Inglaterra, todo. Podemos hablar también rápidamente, porque no hay muchos datos, de Arbolito. Arbolito, te lo enlazo con otro programa, lo habíamos visto en el programa de los argentinos que no son argentinos, cuando hablamos de Federico Rauch, que era prusiano, se había venido acá para combatir a los indios, y un indio llamado Arbolito, que en realidad se llamaba Nicasio Maciel, lo volea, lo agarra con voleadora y le corta la cabeza. Fue el dedo de Rosas también, Arbolito. No hay muchos datos sobre Arbolito. Y se murió en el siglo XIX. O sea, no hay ni cosa. Lo que se pronuncia, lo que se sabe es esto de cuando mató a Federico Rauch. El siguiente que podemos hablar, hay bastante información y eso me gustó, porque el siguiente es Pedro Melinao. ¿Te sonará Melinao? Sí. ¿De dónde te suena Melinao? No, Melinao me suena del apellido Melinao. ¿De dónde el apellido? No, de acá. Por eso, Pedro Melinao. No me digas que sí, hay una conexión ahí. Hay toda la conexión. Pedro Melinao nace en 1790, no se sabe muy bien la zona, el lugar. Nace en Chile, pero de hecho participa en la guerra de independencia de Chile. Y se va, y por distintas razones y maloneos y demás, cruza los Andes y va hasta Bahía Blanca en el año 1822. Se pone al servicio de Rosas también. Terminaron todos los indios amigos de Rosas. Ahora después vamos a saber. La parte de los amigos, ¿no? Claro. Los indios amigos, sí. Sí, eran casi todos, o eran amigos o se terminaban haciendo un respeto mutuo. Claro. Porque Rosas no lo determinaba, no es lo que él quería. Él quería que se unan. Viste que vimos en el de Rosas que los mandó a vacunar contra la viruela y demás. Claro, sí, los protegía. Los protegía. Quería que se unan a la Argentina, sí, pero no como hizo Roca después, que los reventó todos. Sí. Eran distintas formas de entre comillas, civilizar. Me perdí. Bueno, se pone al servicio de Rosas. Estábamos hablando de Pedro Melinao.
de Pedro Melinao, se pone al servicio de Rosas en la campaña del desierto de Rosas, no en la de Roca. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba como gobernador Manuel Dorrego, que lo vimos que lo fusila a Lavalle, claro. a Manuel Dorrego, lo decreta, bajo decreto provincial, como indio amigo. Era el título que se le daba a los aborígenes, a los caciques aborígenes, dije. Sí. Que cooperaban o se unían al Estado argentino. En 1845, con sucesivas campañas y demás, viene a lo que hoy es Bragado y ayuda a fundarla. No me digas. Pedro Melinao es de los primeros habitantes de Bragado y participa en la fundación del fuerte de Bragado con el coronel del Busto, y se quedan acá. Bueno, participa por ejemplo en otras campañas, como por ejemplo contra Calfucurá. ¿Sabrá esto la familia Melinao? Debe saberlo. Debe saberlo. De hecho, quiero decir que yo estoy diciendo las cosas muy por arriba, porque obviamente tenemos un tiempo de programa y demás. Sí. Tengo que hablar de otras cosas. Seguramente se van a pasar muchas cosas, si alguien lo ve, y tendrán millones de datos más de lo que de lo que pude encontrar yo y traer acá el programa. Pero esto es fundamental. El tipo Pedro Melinao. Sí. Es los primeros habitantes de Bragado. Los primeros habitantes de Bragado. Ayuda a fundar el fuerte. Es lo que pude encontrar, y lo encontré en varios lugares. No es que lo saqué de un solo lugar. Claro. En varios lugares decía esto mismo. ¿Y cómo es eso? La fundación del fuerte. A ver cómo se funda obviamente para extender la frontera del Estado argentino en ese momento. Claro. No sé si la parte misma de la zanja de Alsina, esta línea de fortificación, el fuerte que se funda acá, pero de hecho pero bueno, lo real es que se funda un fuerte acá, y después, tiempo después, cuando se conquista efectivamente esta parte, se delimita el partido. ¿Y no tiene una calle, don Pedro? No tiene, es cierto. Buena idea. Pueden hacer de este programa, pueden hacer una idea. Claro, una plaza. Por lo menos no lo sé. Claro, por lo menos no lo sé. Creo que no, sí es muy reconocido en ahora vamos a ver porque adelanto cosas del programa. Bueno, está bien. Seguí porque por ahí te saco cuando me pregunto. En las campañas en defensa contra los ataques de Calfucurá, quien lo captura, Calfucurá lo captura a él y se lo lleva un tiempo a él y a varios de sus guerreros. Después él logra escapar y vuelve a Bragado. Pedro Melinao participa en la batalla de Cepeda para la provincia de Buenos Aires, también como en varias de sus características, de cosas que hizo él. Y ya cuando era adulto, era muy grande, pasa el mando. Acá se da que no muere él y por eso se queda el hijo con el mando, sino que él, viéndose anciano, le pasa el mando a su hijo, que se llamaba Ramón Luis Melinao, y se retira del cacicazgo, digamos. Al retirarse se le concede en la estancia a orillas de la laguna La Barrancosa, en lo que es Olascuaga. Claro. Ahí hasta el día de hoy están los descendientes de Pedro Melinao, quien muere enfermo y anciano por cosas de la edad. Sí. Por cosas de la edad. Al menos lo que pude encontrar. Esto, al ser cercano, por ahí puedo tener algún error que los familiares, obviamente, si escuchan, me sabrán corregir con más exactitud. Pero bueno, me pareció lindo traer esta historia de Pedro Melinao, que es de acá, de la ciudad de Bragado. Sí, por supuesto. Que tuvo su importancia. Sí. Y el productor. Sí, el productor. Ya voy. Están enloqueciendo las llamadas. Ya voy. Que tuvo su importancia. De hecho, no fue un nativo que se ha pasado desapercibido, sino que tuvo sus participaciones en la historia argentina. Y bueno, ya vamos a pasar a hablar de... Sí, vamos a... El productor me está llamando, a vos sí, estoy enloqueciendo. Puede ser de Las Cuagas que estén llamando. Puede ser de Las Cuagas, sí.
Creo que sí, por la característica. Me parece que puede ser de Las Cuagas. Iba a ser el mismo chiste. Por la característica de Las Cuagas. Córtenle que después le explicás fuera del aire. Viste que arriba te dice ¿de dónde te llaman? Claro. La Barrancosa. La Barrancosa, la ubicación exacta. La Barrancosa. Sí. Un saludo a Las Cuagas, que es muy linda la fiesta ¿La Pachamama? De la Pachamama. Claro. Caña con ruda. Sí. Ellos, al ser descendientes de mapuches, o de araucanos, como se les llama en Chile, no le llaman Pachamama. No. Pachamama es una palabra de origen inca. Madre tierra, me dijeron a mí. Claro, Ñuque Mapu le dicen ellos a la madre tierra. Claro. Ñuque Mapu. Mapu significa tierra. Ellos, por ejemplo, se llaman a sí mismos mapuches. Claro. Que significa persona. Ellos se nombran a sí mismos como gente de la tierra o algo así. Claro. Vuelvo a pedir disculpas si a gente que es descendiente, que si tengo algún error, pero bueno, es lo que he podido encontrar. Un saludo a Las Cuagas. Y ya pasamos a la parte más interesante, que es la dinastía de los Curá. Digamos, de los Curá. Curá significa piedra. Ajá. Así, lisianamente. O sea, de los Piedras. Suena... De los Piedras. De la dinastía de los Piedras comienza con el propio y famosísimo Calfú Curá. Calfú Curá significa piedra azul. Calfú azul, Curá, piedra. Es como que decían al revés, ¿viste? Calfú Curá, que nació en 1790, por lo que se sabe. Obviamente, ¿viste? Todos los registros son medio confusos y muchos registros medio que se me sale, es como que se pensó que se había podido nacer en tal año. Se piensa que nació en 1790 en Chile, y cruza en 1830, cruza los Andes y se dedica, a malonear. Algo que hacían mucho los malones, más que nada los venidos de la zona de Chile, los mapuches, araucanos y demás, era venir a estas tierras, robar ganado y venderlos en Chile. Ah, mira. Sí. Era sacaban acá y los vendían en Chile. Era la forma que tenían de comerciar. Sabía que tenían mejor precio en Chile y hoy en día pasa algo parecido. Te iba a decir, pasa algo parecido, ¿viste? Que sacan una cosa por un lado, otra cosa por Paraguay. Las repeticiones de la historia. Claro, algo similar. Cursa en 1830 para lo que es Argentina. Se enfrenta con los Borogas, que eran también unas tribus de acá, más originarias de estos lados. Sí. Porque Rosas habla con él para que se enfrente. La relación de Calfú Curá con Rosas fue bastante particular. Eran enemigos absolutos, se odiaban y se enfrentaron varias veces, hasta que se dieron cuenta, más que nada Calfú Curá se dio cuenta de que no le iba a poder ganar. Entonces, si no puedes vencerlo, únetele. Se hizo amigo de Rosas, se hizo aliado, entre comillas, militar a lo primero, contra otras tribus que a él le interesaba derrotar, y después formaron una especie de amistad, o por lo menos un respeto entre dos grandes, ¿me entendés? Porque Calfú Curá fue muy importante, de verdad, en términos de territorio, por ejemplo. Sus dominios abarcaban la provincia de Buenos Aires, todo lo que no formaba parte del Estado argentino. En su momento lo dominaba Calfú Curá. San Luis, el sur de Mendoza, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Todo eso dominaba Calfú Curá. Tenía un ejército, dicen. Bueno, los números varían muchísimo porque nadie iba a constatar. No los iban a contar. Indio por indio, a ver cuántos había, pero varían entre 6.000 y 30.000. Es una locura. De ejército solamente. Sí, una locura. El resto de la población. La población, claro, que sin él contar la población. Era muchísima. Y más para la época. Calculá que, no sé,
hace poquito éramos 10 millones de habitantes entre todos, hace menos de 100 años. En ese momento la población era muy, muy pequeña. Y bueno, y Calfucurá dominó todo eso. Entonces, cuando se empezó a enfrentar con Rosas, se enfrentaron dos potencias, cada uno a su sentido, que terminaron respetándose mutuamente y llegaron a acuerdos. Una vez derrotado Rosas, ¿qué pasó? La alianza que tenía Calfucurá era personal con Rosas. Una vez que derrotado Rosas, que lo vimos en el capítulo de Rosas, por Mitre y demás, quienes se quedaron con lo que era la provincia de Buenos Aires y lo que comprendía el territorio argentino de aquel momento, esta alianza se rompió y empezó a invadir todo lo que se le cruzó Calfucurá, y acá entra toda esta parte que vimos antes de todos defendiéndose de Calfucurá. Claro. Porque Calfucurá arrasaba con lo que se le cruzaba. Claro, sí. Porque su alianza era con Rosas, personalmente, no con el Estado argentino. Claro. Era, yo no ataco esto porque esto es de Rosas, mi amigo, o mi aliado, o con quien nos entendemos. Una vez lo derrocaron a Rosas, ya está, no charlo nunca más con nadie. Arrasó lo que podía. Derrotó al cacique Raylev, que acá viene el dato del robo de ganado. Cuando derrota al cacique Raylev, lo encuentra con 100.000 cabezas de ganado. 100.000 vacas se había robado Raylev en los malones. 100.000 es inimaginable. 100.000 vacas se había robado. Locura, sí. Eso llevaban y lo vendían en Chile. A mí el número me impactó. Nunca vi 100.000 vacas y tampoco me las imagino. Imaginártela te da. El tamaño de un mar de vacas que ocupan 100.000 vacas, es una locura. Sin duda. Me lo anoté porque me sorprendió el número, que cuando lo derrota, que todo lo que tenía. Maloneó las ciudades de Azul, Tandil, Junín, Tres Arroyos, 9 de julio, 25 de mayo. O sea, también anduvo por acá. Anduvo bastante cerca, claro, y anduvo bastante lejos también. Claro, anduvo por todos lados, con el territorio que comprendía. Claro. Yo me anoté las más cercanas de por acá para ver que anduvo por acá. Viste que vimos recién que el otro que habíamos visto antes lo defendió a esta zona de Calfucurá. Bueno, ahí tenés cuando atacó Calfucurá. Cuando él muere y lo entierran en el lugar de donde él residía, que era en una ciudad, se llamaba San Ignacio, a las orillas del río Negro. Y cuando se hace la campaña del desierto, las tropas de Roca encuentran el lugar donde él estaba enterrado y profanan la tumba, le rompen todo, le hacen un desastre. Y se llevan los restos de Calfucurá, que con el tiempo terminaron y están hoy día los restos de Calfucurá en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, de la Nación. No lo dije, él muere en La Pampa en 1873. ¿Por dónde anduvo? Cerca. Por donde anduvo, ahí siempre cerquita del... uno de los hijos de Calfucurá, de Piedra Azul, era Manuel Namuncurá. Acá viene el parentesco que yo te decía que tenían que ver. Es el hijo Namuncurá, es el hijo de Calfucurá. Manuel Namuncurá significa pie de piedra. Pie de piedra. Pie de piedra. Eso me encanta de los aborígenes, que es como que el nombre se lo ganaban. Claro, ¿entendés? Claro. Nacían sin nombre, no tenían nombre. Claro, se lo ganaban con algo. Y con algo que hacían. Una característica de ellos o algo que habían hecho, claro, se ganaban el nombre. Es alucinante. Uno de los hermanos de Namuncurá creo que le decían el equivalente en español a piedra partida, porque había una piedra que él muy grande, no sé qué, y él la pudo partir. Entonces le decían piedra partida. Claro. Es que se ganó el nombre. ¿Y este pie de piedra? Pie de piedra.
No encontré, sinceramente, te soy sincero, no encontré el motivo. Calculé el pie pesado. O muchos callos en los pies. O el pie muy grande. O el pie muy grande. O muy fuerte. Vaya uno a saber. Que Namuncurá nace en Chile en 1811 también, cuando todavía Calfucurá estaba en Chile. Recordemos que se viene en 1830 Calfucurá acá. 1811 nace Namuncurá, Manuel Namuncurá. Se retira el catolicismo porque Calfucurá, una vez derrotado a Rosas, medio que empieza unas charlas con Urquiza, con quien derrota a Rosas, porque en el momento él se sentía medio federal, medio para el lado más para el lado de los federales que para el lado de los unitarios. Claro. Calfucurá tenía más simpatía con unos que con otros. Sí, sí. Entonces lo manda con Urquiza al hijo, el Namuncurá, quien lo bautiza, le dan el nombre de Manuel, porque era Namuncurá solo, como Calfucurá, le da el nombre de Manuel, lo anotan y le dejan Namuncurá como apellido. Entonces ya ahí, a partir de ahí, ya perdieron todos los descendientes de Namuncurá el ganarse el nombre. Pasaron a ser Namuncurá, de apellido. Claro. Lo bautiza y lo apadrina. Pasa a ser ahijado de Urquiza, cuando él era joven. Se convierte en cacique a la muerte de Calfucurá. Se convierte en cacique y guerrea mucho contra Rosas. Le pone una resistencia muy fuerte, lo vimos en el capítulo de Rosas. Y se termina rindiendo, que también lo vimos en el capítulo de Roca, perdón. Y como había varias tribus que seguían respondiendo a Namuncurá, además, le ofrecen, con la rendición, darle unas tierras en lo que hoy es Bahía Blanca y convertirlo en coronel del ejército argentino. Es el primero que pasa a ser de enemigo, de aborigen enemigo, a directamente coronel del ejército argentino, Manuel Namuncurá, porque no quedó como indio amigo. Claro. Lo tomaron como un argentino y lo hicieron coronel del ejército argentino. Automáticamente. Hay muchas fotos, buscarlas después, o quien esté escuchando que busque. Hay muchísimas fotos de Namuncurá, más que nada porque vivió para nada despreciable edad de 97 años Namuncurá. Ah, mirá vos. Él nace en 1811 y se muere en 1908. Bueno, también para esa época era un montón. Era un montón. Hoy es muchísimo. Hoy es mucho, sí. Sí, para esa época era tremendo. Era un dinosaurio. Era impensado, sí. Sí. De hecho hay fotos de los últimos años de él. Parece té, porque encima era chiquitito, ¿ves? Todo arrugadito, ¿ves? Hay en peticito, sí, mirá vos. Muy lindo que esas fotos de todo eso me enloquece. Sinceramente, todos estos personajes que uno los lee y lee la historia, estas historias muy atrapantes que parecen de cuentos o de películas, y que haya fotos reales tremendo, y demás, sí. A mí me encanta. Se fue a Río Negro, ya de avanzada edad, y muere de viejo. Muere de viejo. No le quedaba otra. No le quedaba otra, ya no había forma de que le pase nada. Seferino Namuncurá. Ahí está, ahí apareció. Sí. Vos lo nombraste primero, yo lo voy a nombrar último. Claro, está muy bien. Que es, ahora vamos a ver por qué es conocido. Es hijo de Namuncurá. Al ser bautizado y anotado en Namuncurá, los hijos ya pasaron a ser de apellido Namuncurá. Uno de esos hijos es Seferino, que nació en Río Negro en 1886. Y al contrario de su padre Namuncurá, tiene una vida cortísima. Seferino Namuncurá, que a los 11 años pidió pasar de su tribu, ya no habitaban en tribus, tenían poblaciones, sí, que eran todos descendientes de aborígenes y demás, pero estaban en ciudades, ¿viste? Sí. Ya eran argentinos. Pidió ir a estudiar para volver a su ciudad y enseñar. Bueno, a raíz de esto el padre pide el traslado y demás y se va a estudiar a Capital, pero el padre lo manda a la Armada a estudiar. Está un tiempo ahí y no le gusta porque lo trataban mal. Claro. Y porque no le gustaba el tema militar a él. Agarra y le pide al padre que quiere ser cura. Mirá vos. Quiere ser cura y que lo ordene en la orden, valga la redundancia, de los salesianos, que lo recomienda Luis Sáenz Peña.
Luis Sáez Peña, padre de Roque, que lo vimos en el capítulo de Roca, claro. Esto tiene todos los capítulos englobados en uno. Están todos metidos. A Luis Sáez Peña lo vimos cuando Roca le hace la tramoya esa del enredo para que Roque no se presente en elecciones, al padre, a Luis, lo convoca al partido de él. Entonces Roque dice, como no voy a pelear contra mi padre, me retiro, y quedó solo Roca, esa jugada maestra. Bueno, Luis Sáez Peña lo recomienda a la orden salesiana, a Ceferino, y lo aceptan y le empiezan a dar instrucciones para luego convertirse en cura, sería. En 1902 le da tuberculosis, se empieza a enfermar de tuberculosis y lo trasladan a Viedma para que se le mejore la salud por el tema del aire y menos humedad del lugar, donde estudió, siguió sus estudios para aspirante a la orden salesiana. Pero bueno, su salud seguía muy mal, entonces decidieron mandarlo a Roma. En ese momento, obviamente, se creía que los lugares espirituales también ayudaban a sanar. Bueno, se crea hoy también. También es parte de una sanación, obviamente. Sí. Yo soy creyente, pero bueno, no de tuberculosis. Claro. Se cura espiritualmente, mentalmente, todo lo que quiera, pero no de tuberculosis. Lo mandan a Roma, a la mismísima Roma lo mandan. De hecho se encuentra con el Papa le da una medalla y demás, se lleva muy bien con toda la gente de por ahí, pero bueno, termina falleciendo, se le complica la tuberculosis y muere a los 18 años. Claro, muy jovencito. Al contrario del padre, que vivió 97 años, claro, sí. En esa época, él muere muy joven de tuberculosis a los 18 años. Años después, sus restos son repatriados a la Argentina y se encuentran hoy día en la ciudad de San Ignacio, en Neuquén. Y a raíz de un milagro, muchos años después, que se le atribuye a él, en Córdoba hay una mujer que fue diagnosticada con cáncer de útero y que decidió rezarle. La historia de él se hizo muy conocida en el momento y se hizo muy famoso acá en el momento. Post-mortem sería, después de muertos, se hizo muy famoso su historia y demás. Mucha gente empezó a rezarle y de eso, porque aparte la Iglesia Católica lo promocionaba, como miren la historia que tuvo este muchacho. Era muy, muy, muy creyente. Manuel Lamoncurá, hijo de uno de los aborígenes más grandes. Él se había hecho muy creyente de la Iglesia Católica y de hecho a raíz de esto que termina siendo un milagro, porque esta chica se cura, no solo se cura del cáncer de útero, sino que termina siendo madre después. Bueno. Entonces, bueno, a raíz de eso la Iglesia Católica lo determina, hacen un estudio siempre para determinar esto y demás, pero en 2007, después de muchos estudios, lo terminan decretando beato, que es el paso previo a la santificación. Cuando tenés, se me escapa ahora la cantidad o la calidad, entre comillas, de milagros que tenés que tener para ser santo. Claro, hay como una escala. Claro, o el tiempo que tiene que pasar. Lo determina el Papa Benedicto XVI, el anterior al actual Papa. No hace nada. Claro, el anterior al actual Papa, quien estuvo, Benedicto XVI, renuncia en 2013, si no me equivoco. Sí. Bueno, en cuando es elegido y ahí Francisco. Es elegido Francisco. En 2007, en realidad siguen con los dos. Ahora falleció Benedicto. Un tiempo. No, sí, claro, pero en aquel momento siguen como los dos. Claro. Como en el doble papado. Claro, eso es Papa, tiene un nombre, pero bueno. Sí. Sí, sigue siendo Papa, pero fue sin autoridad, una cosa así. Claro, sí. Benedicto. Porque está en vida. Claro, porque está en vida. Pues el título de papal es vitalicio, es hasta que te mueras, sí, claro. Te tenés que morir ahí. Entonces renuncia a las funciones, renunció en su momento. Claro. Bueno, en 2007 lo beatifican a Benedicto, y a partir de ahí tenemos un beato de la Iglesia Católica, nosotros los argentinos, muy particular, que eres el nieto del emperador de las Pampas, el cacique aborigen más famoso de todos, de Calfucurá. Su nieto es beato. Es tremendo. La historia es magnífica. Es tremenda, la verdad. Historia impresionante. ¿Qué te quedaba ese? No, ahora en el tintero nada más. Alguna mención a los coliqueos, que son
los fundadores de las tolderías de acá, de los toldos, también, pero era para mencionarlo muy por arriba. Ellos también eran de los indios amigos y demás, batallaron contra Calfucurá y demás, y gracias a ellos, los toldos se llaman los toldos. Mira vos. Bueno, para el próximo martes voy a venir con una historia realmente para seguir, para repasar lo que quedó grabado, realmente es para volver a ver, para volver a escuchar, porque realmente es apasionante la historia de cada uno, que se tiene que contar en un tiempo determinado que tenemos de programa, pero la verdad es... Trato de meterlos... No, pero es fantástico. Lo más posible. Para el próximo martes, ¿qué tenemos? Bueno, para el próximo martes tengo algo que a priori es un tema muy interesante, a mí de hecho me gusta mucho, que es la historia de la industria argentina. Vamos a ver el martes o jueves, sí. Primera palabra, martes. Sí. Vamos a ver la historia de la industria argentina, que es muy interesante. Muy bien. Tiene varias curiosidades, por ejemplo, el día de que está mal celebrado el Día de la Industria Argentina. Ajá. Vamos a ver, porque lo vamos a ver el martes, no lo voy a decir hoy. Bueno, muy bien. Eso será el próximo martes a las 8 de la noche cuando charlemos de historia. Muchas gracias, Ese. Muchas gracias a vos, Osvaldito. Ezequiel Núñez Corniglia charlando de historia una vez más acá en la radio con nosotros. Nosotros nos vamos, nos despedimos, habiendo contado tantas historias de Ezequiel realmente muy, pero muy interesantes. Y para matizar esto y para irnos, qué mejor hacerlo con el Pampa José Larralde y hablando de que él un día se fue del pago. Qué lindo Larralde.